Entonces, la primera pregunta nos dice que en la siguiente imagen, pues se muestra el desplazamiento del centro de gravedad o el centro de masa del deportista en un tiempo. ¿Qué se podría concluir? Entonces, la idea es siempre mirar, ¿qué se debe mirar en el plano cartesiano? Los ejes Y y X, tiempo y desplazamiento. Cada uno de estos números va a ser el tiempo y va a corresponder a se puede decir, a una fase de ese salto que estamos mirando acá. Entonces, si estamos viendo primero, si estamos analizando sagitalmente, pues ya podemos descartar dos de las preguntas de entrada, porque no podemos decir que está hacia adelante o hacia atrás porque estamos viendo lo sagital. Sí, señor. Entonces, ¿listo? Lo otro es que, si ven, sí hay un desplazamiento. O sea, sí o sí hay un desplazamiento porque hay una línea de movimiento del centro de masa que va ascendiendo, correcto. Entonces, cada vez que aumenta el tiempo, va aumentando el desplazamiento. Entonces, eso nos quiere decir que sí, ya de entrada hay un desplazamiento que ya de entrada está en el plano sagital. Entonces, solo nos quedan dos preguntas, dos respuestas. ¿Va hacia la derecha o va hacia la izquierda? Ok. Sí, no les puedo dar tampoco todas las Sí, respuestas sí, sí, porque todo, sí, sí, sí. es Sí, es calificado. entendible. Ajá. Ahora miremos la otra. Les muestro acá. Aquí dice, en la siguiente imagen se presenta el valor de vector de fuerza resultante sobre el deportista en el tiempo. La pregunta es, ¿cuál es la fase en la cual se realiza mayor fuerza? Entonces, nuevamente, miramos los ejes. Este eje está en fuerza, representado por newtons. Este eje está en tiempo, representado por segundos. Si vemos la gráfica, hay un punto que es más alto que los otros. ¿Sí? Ahora lo que ustedes tienen que mirar es mirar qué pena, es mirar cada punto o cada segmento de tiempo a qué fase corresponde. Hay 4 fases. Si miraríamos, entonces hay que tratar de mirar la imagen de la gráfica más la imagen de la persona y tratar de ubicar estas imágenes en este eje. ¿A qué me refiero? Entonces tratar de dividir, por decir, la fase inicial sería el 0, en el tiempo 0. La fase de, ¿cuál seguiría después de inicial? Despegue. Despegue. Entonces se ubica en Despegue. un tiempo. Entonces se ubica en un tiempo acá. Despegue. Entonces, ¿dónde creen que está despegando la persona? Después del 0.5 segundos. Correcto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está la menos fuerza. O sea, si no está haciendo fuerza es porque ya despegó, ya está en el aire. ¿Cierto? En este bajón qué pena, está la fase de suspensión. Despegue, suspensión y aterrizaje. ¿Dudas con esa? ¿Sí me dice explicar bien? Sí, sí, Ahí no La señor. idea es tiene, profe. tratar, la idea es tratar de, qué pena te ¿Puedes interrumpo un repetir? momento. La idea es tratar de, según esos tiempos y según la gráfica de fuerza y según la imagen que les di al inicio, tratar de ponerle un nombre a cada una de esas fases, a cada uno de ese tiempo, asignarle a esa fase un tiempo. Y ya con eso, pues ustedes van a saber en qué fase es donde se tiene mayor fuerza. Aquí, o sea, a simple vista, se sabe que hay un pico de fuerza, que es de 2000 newtons. Lo que hay que saber es que ese pico, a qué fase corresponde y cómo se hace eso, pues tratando de llevar las imágenes de la persona a cada uno de esos tiempos, mirando, esta puede corresponder a esto, esta puede corresponder a esta fuerza. Sí, van a Profe, ¿cada pregunta va justificada o no? No, si no dice que no, pues no, o sea, déjenlo así, o sea, si le pegan, listo, no les voy a pedir, pero la idea es que ustedes hagan el análisis, o sea, ustedes por su aprendizaje hagan el análisis, no les pongo para que no se extienda mucho el taller. Profe, o sea, por cada fase podríamos poner el tiempo donde aparece y los Cor- newtons que está. Correcto. Y ahí pues allá hallarían la respuesta correcta a partir de eso.
Otra pregunta, bueno, la séptima. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, yo tengo una pregunta respecto al punto 4 sobre la fuerza normal. Sí, señor. Ahí dan unos ejemplos sobre unos vectores, Ajá. pero me confundo porque, o sea, estoy consultando y la fuerza normal tiene que cortar con la superficie y formar un ángulo de 90 grados, según lo que investigué. Sí. Entonces me queda un poco complejo esa parte porque no supe cómo hacer eso. O sea, Entonces, mira, aquí hay dos claves para hacer el análisis. Primero, que solo estamos haciendo el análisis de cuerpo libre del pie, ¿sí? No estamos analizando toda la persona. Por eso los vectores están acá. Recuerden que uno toma el punto central, es el centro de gravedad. Este centro de gravedad sería solo el del pie. Entonces, eso es una clave para analizarlo. La otra clave para analizarlo es que si ven el plano, es un plano inclinado. ok. Entonces solo Ya se con analiza la parte del pie, o sea, solo el correcto, pie. correcto. Ok. Entonces, ¿ustedes cómo saben que, o sea, la idea es que ustedes mirando una gráfica puedan saber qué se está analizando a partir del diagrama de cuerpo libre? Si ustedes saben que para analizar un cuerpo libre hay que poner el centro de gravedad y que el centro de gravedad va a salir regularmente desde el centro del cuerpo, pues miren de dónde salen los vectores. Entonces están saliendo desde el pie. Entonces estaríamos analizando solo el pie, no todo el deportista. También hay que mirar la dirección o la angulación del plano. En este caso hay un plano inclinado, si se alcanza a ver ahí más o menos en la foto. Entonces, con esas dos claves pueden empezar a analizar mejor esos vectores. ¿Alguna otra pregunta? Listo, profe, muchas gracias. La primera es fácil, hallar el peso de la persona. La segunda, a partir de lo que vimos en clase, mirar con cuál de esas gráficas es la que le pega más al centro de gravedad. Aquí, pues, mirar la gráfica, estos ya tienen aquí, no tienen que ponerle nombre a cada fase, porque aquí ya está descrita en la gráfica. La cuarta ya, quinta, sexta y séptima ya las hablamos. La séptima la dejamos para que ustedes le echen cabeza. Aquí simplemente es aplicar la fórmula de velocidad con los que nos dan. Distancia, tiempo, sale fácil. Aquí es hacer la gráfica con estos números. Entonces la idea es poner en el eje X el 0, en el eje Y, qué pena, en el eje Y el 0, en el eje X el 0, ¿sí? Ponernos los puntos y después unir los puntos y les va a dar una gráfica similar a esta. La idea es a partir de la gráfica y a partir de la velocidad hacer un análisis comparativo entre esos dos deportistas, el deportista paralímpico y el otro deportista convencional. En la décima, pues ahí habla sobre aceleración, les pide analizar en intervalos de un segundo la aceleración y igual mirarlo y analizarlo según un salto largo. Entonces la idea es que igual que en la anterior, igual que en la del salto longitudinal, hay que tratar de mirar un video, pueden mirar un video de un salto alto y mirar a qué corresponde, a qué momentos corresponden esta gráfica, según a cualquier salto largo. Y pues aquí otra vez velocidad, la velocidad angular la fórmula es muy similar a a la aceleración y velocidad. Entonces la idea es hacerlo. Este no tiene que despejar y aquí simplemente es pues despejar la fórmula de velocidad angular. Está realmente sencillo, pero les va a ayudar mucho a aclarar los conocimientos y sobre todo para saber para qué están viendo eso, porque uno a veces se aburre de ver fórmulas, de hacer, no sé, números, sin saber para qué uno le va a servir en la práctica. Entonces, para eso está el taller, para que ustedes vean que eso sí se utiliza y ustedes, dependiendo de esas gráficas y esos números que saquen, van a poder decir si un deportista está haciendo el gesto bien, si un deportista puede mejorar, si un deportista está haciendo alguna parte de ese gesto mal, para identificar esas falencias y también para plantear sus objetivos. Si ustedes logran plantear objetivos a partir de las fórmulas matemáticas o a partir de instrumentos físicos en sus programas de entrenamiento, pues los objetivos también van a ser mucho más visibles para la persona. Entonces, hacia eso va este módulo de biomecánica. Si les parece, pues vamos a iniciar con el tema de la sesión de hoy, que también es un poco largo. Entonces la idea es que la clase de la sesión anterior, pues vimos todo lo referente a,
a los conceptos básicos de biomecánica, tanto físicos como matemáticos. Y hoy lo que quiero es ver o que veamos muy rápidamente todo lo que hay alrededor o todos los conceptos y las claves importantes para prescribir ejercicio según la biomecánica de los tejidos y algunos conceptos básicos que están, se puede decir, transversales a todos los tejidos. Entonces traté de hacerles un resumen muy conciso, lo más entendible que pude de cada una de la biomecánica de cada tejido. De todos modos, cuando estoy haciendo la presentación no puedo ver los comentarios, entonces si alguien me escribe en el chat y yo no lo puedo ver, por favor, el que tenga micrófono me dice para poderlo leer, o por favor me lo lee para evitar frenar tanto la clase. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a arrancar con la temática que nos atañe hoy, que es la biomecánica de tejidos. Y vamos a empezar con la biomecánica de los huesos. Entonces tenemos que el hueso es un material complejo y está compuesto por dos fases principales. ¿A qué se refieren las fases? Entonces las fases son a lo que está, cómo está conformado ese tejido. Tenemos una fase que está formada por sales minerales, que va a ser la fase inorgánica o la parte inorgánica. La otra fase es la matriz orgánica, que está compuesta de colágeno y sustancia fundamental. La sustancia fundamental es, se puede decir, un líquido como viscoso que está alrededor de todas las células. Entonces, vamos a ver que cada componente va a conferir una propiedad al hueso. Entonces, el componente inorgánico le confiere al hueso su propiedad de dureza y rigidez, mientras que el componente orgánico le va a proporcionar la flexibilidad y la elasticidad a ese tejido. Si hablamos microscópicamente del hueso, el esqueleto se compone de huesos macroscópicamente, el hueso se compone de hueso cortical y hueso esponjoso. No todos los huesos tienen los dos tipos de huesos. Algunos son solo corticales y cuando son esponjosos tienen una cubierta cortical. El hueso cortical, pues, tiene una muy alta densidad, es muy rígido, mientras que el hueso esponjoso, pues, va a variar su densidad y nos va a dar ese efecto de panal de abejas, que es muy resistente, pero a la vez es muy liviano. Entonces la densidad va a variar dependiendo del hueso en el que estemos, de la zona en la que estemos y de la carga a la que esté acostumbrada ese hueso a resistir. El hueso es uno de los materiales anisotrópicos por excelencia. ¿Qué significa anisotrópico? Anisotrópico es que cuando uno le aplica la fuerza, va a depender el comportamiento de la dirección de esa fuerza. Entonces, si yo le aplico la fuerza desde arriba a un fémur, no sé, imagínense un fémur, se puede decir vertical, si yo le aplico la fuerza, puede ser 200 newtons de fuerza, se lo aplico vertical a ese hueso. El hueso los va a poder resistir perfectamente, pero si aplico la mitad, pero esta vez se lo aplico lateral, el hueso se va a fracturar sin provocar resistencia. A eso se refiere la propiedad de anisotropía. Entonces, va a variar la resistencia o el comportamiento según la dirección de la carga. Entonces, va a exhibir diferentes propiedades mecánicas cuando se expone a diferentes direcciones de fuerza. Sabemos que el hueso maduro es más fuerte y es más rígido a la compresión. Entonces, los huesos de los niños, cuando se está desarrollando, tienden a ser flexibles porque aún no están completamente maduros. El hueso está sometido a patrones de carga muy complejos. ¿A qué se refiere esto? A que el hueso, al momento en que hacemos actividades comunes como el andar o el correr, pues recibe fuerzas de se puede decir de muchas direcciones. Están los músculos, está el impacto de la gravedad, están los impactos de torsión. Entonces el hueso tiene que resistir y responder a diferentes direcciones de fuerzas durante las actividades comunes que nosotros realicemos en la vida diaria o aún más en el deporte. La mayoría de las fracturas se van a producir por una combinación de varias direcciones de fuerza. La contracción muscular va a afectar los patrones de solicitación. Ahora bien, ¿qué es la solicitación son esas fuerzas externas que le piden al hueso o que le piden a la estructura modificar su forma. Entonces, lo que hacen los músculos es siempre mantener se puede decir, en una solicitación o en una fuerza de compresión todos los huesos.
Si no tuviera esta compresión, pues el hueso va a perder su composición natural y se va a volver más débil. Ya más adelante les voy a mostrar por qué. El hueso es más rígido y soporta cargas altas antes del colapso y es capaz de almacenar más energía cuando se carga a tasas de deformación fisiológica más alta. Entonces, ¿a qué se refiere esto? La importancia de la velocidad de carga en el hueso. Si se carga un hueso se puede decir, con cargas lentas, pues va a ser mucho más capaz de responder sin romperse, a diferencia de que si se carga a una velocidad muy alta, así sea la misma carga, se va a romper con mucha más facilidad. Entonces, un ejemplo, si sometemos un hueso a una fuerza de 100 newtons, pero en un tiempo de 10 segundos, lo puede soportar. Si sometemos ese mismo hueso con la misma carga, que son 100 newtons, pero esta vez los aplicamos en la mitad del tiempo, quizá ese hueso no alcance a soportarlo y se vaya a fracturar. Entonces, todos esos conceptos es importante que no queden como conceptos, sino tratar de llevar siempre un ejemplo en la práctica. Entonces, la idea es que cuando nosotros hacemos entrenamientos iniciales, pues tenemos que empezar con cargas lentas, de aplicación lenta, para después poder llevarlo a una carga rápida, que es lo que nos pide la mayoría de los deportes. Ahora bien, el hueso vivo se fatiga cuando la frecuencia de la carga impide la remodelación necesaria para prevenir el colapso. Entonces, esto refuerza lo que acabo de decir anteriormente. Entonces, la idea es que el hueso se va fatigando cuando le aplicamos muchas cargas muy seguidas y no dejamos que ese hueso se recupere. Aquí también vemos los principios de la prescripción, que ¿cuál sería acá? ¿Cuál podría verse acá? ¿Cuál principio de la prescripción? Si no dejamos descansar el hueso y le ponemos carga, 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 carga. Sobreentrenamiento. Sí, puede ser un sobreentrenamiento que va a terminar al final con una fatiga del tejido y pues se va a fracturar. Entonces la idea es también ahí se puede tratar los tejidos y uno puede entrenar también la densidad ósea. ¿Sí? Nosotros tenemos la capacidad, con nuestro conocimiento de entrenamiento, podemos entrenar también los huesos, no solo los músculos. Podemos entrenar los huesos sabiendo cuándo podemos aplicar la carga, cuándo hay que dejarlo descansar y hacer siempre cargas progresivas para que el hueso no se fatigue y termine en una fractura, que es lo que uno suele ver en muchos deportistas. Ahora bien, el comportamiento mecánico del hueso está influido por su geometría. Entonces va a depender se puede decir, de la disposición geométrica que tenga el hueso. No todos los huesos son iguales. Algunos son más anchos, algunos son más delgados, algunos son completamente planos, algunos tienen diferentes terminaciones. Entonces, estas terminaciones o esas diferencias entre cada hueso, pues le va a dar un comportamiento mecánico diferente a cada uno. Entonces, es difícil analizar todos los huesos como un todo, porque pues todos van a variar en su conformación geométrica. Entonces la idea es que si vamos a analizar un hueso en específico, pues hay que ver su conformación espacial para hacerlo lo mejor posible. El hueso se remodela en respuesta a la demanda mecánica. ¿Por qué digo esto? Entonces aquí otra vez podemos extrapolar esta información hacia el entrenamiento. Entonces un hueso, si no está cargado, si no se le está dando una demanda continua de carga de peso, el hueso lo que va a hacer es decir, no, pues si no me necesitan, pues yo no me voy a producir más osteocitos y pues dejo que el hueso quede débil porque pues nunca le solicitan. Y en el momento que le vayan a solicitar a ese hueso, pues lo que vamos a tener es una fractura. Entonces, si queremos que ese hueso crezca o ese hueso se ponga más denso, hay que ponerle eh, carga. ¿De qué tipo? Axial. Con la edad, pues se va a producir una marcada reducción en la cantidad de hueso esponjoso y va a disminuir el espesor del hueso cortical. Estos cambios, pues van a disminuir la fuerza y la rigidez del hueso y por eso los adultos mayores con una caída de su propia altura frecuentemente desarrollan una fractura de cadera que les trae muchísimas complicaciones posteriores. ¿Alguna pregunta sobre la biomecánica de hueso? Se lo hice muy corto, traté de hacérselo lo más entendible. ¿Preguntas sobre hueso? Listo, continuemos. Entonces, vamos con la biomecánica del cartílago articular. Entonces, la función del cartílago en una articulación de artrodia, ¿cuál es la articulación de artrodia? ¿Alguien?
Son de las... dime. Que une dos huesos. Sí, pero tiene más que ver con su conformación en cóndilos, en la final condilia que tienen. Entonces la idea es que la función de ese cartílago en ese tipo de articulaciones, que son la mayoría, va a ser aumentar el área de la distribución de la carga y a su vez pues va a reducir la solicitación y va a proporcionar un área de soporte que sea lisa y resistente al desgaste. El cartílago pues es un material multifásico. Nuevamente, fases es que tienen diferentes componentes, tanto sólidos, líquidos y entre otros. En términos bifásicos, que solo son dos fases, pues va a estar compuesta por una matriz sólida, que a su vez está compuesta por el colágeno, por los proteoglicanos, que es SPG, son proteoglicanos, que van a ser moléculas que van a traer el agua hacia ellos, esa es la principal función, atraer agua, y además pues tienen una conformación porosa, que es permeable. ¿Permeable qué es? Que deja pasar, se puede decir, medidamente o controladamente el líquido. Esta parte de la matriz sólida va a corresponder a un 25% del total de la conformación y pues va a estar rellena por un fluido intersticial que va a moverse libremente. Y este fluido pues va a ser la parte fluida o líquida del cartílago y va a ser un 75%. Entonces, si vemos el cartílago, casi que la mayoría, más del 70%, está compuesto por un compuesto líquido. Por eso es que da esas propiedades, se puede decir, aquí podría decirse que el cartílago es un material isotrópico. ¿Alguien se arriesga a decirme qué es isotrópico? Si ya saben qué es anisotrópico. ¿Qué es anisotrópico? ¿Por qué el hueso es un material anisotrópico? Disculpe, profe, repite la pregunta. Les estoy preguntando qué es, primero, la propiedad anisotrópica, para poderles explicar la isotropía. Anisotrópico. Es el material que depende de las propiedades mecánicas en dirección de la fuerza. Entonces, la propiedad mecánica va a variar dependiendo de la dirección de la fuerza, correcto. Entonces, el cartílago en este caso, al contrario del hueso, va a ser un material isotrópico. Independientemente de donde le apliquemos la fuerza, pues va a reaccionar igual. ¿Por qué? Porque tiene un porcentaje muy alto de líquido, que lo que va a facilitar es que todo el tejido se comporte de la misma manera sin importar la dirección. Además, pues este tejido, como les decía, se debe considerar como multifásico y otra de las fases que existe es su fase iónica, que esta fase iónica lo que va a hacer es ayudar a nutrir ese tejido. Si recordamos, el tejido del cartílago pues no está inervado. Entonces la idea es que ese cartílago se va a nutrir, ya que no tiene irrigación sanguínea, se va a nutrir por diferencia de presión y aquí es donde entran en juego los iones adicionales. Las propiedades de la matriz sólida y la resistencia friccional al flujo del líquido intersticial a través de la matriz sólida, que es porosa y permeable, estos dos parámetros van a definir el nivel de presurización del fluido intersticial y van a determinar principalmente la capacidad de soporte de carga y la de lubricación del tejido. El daño del cartílago, por cualquier causa que sea, puede alterar la capacidad de soporte de carga de fluidos intersticiales normales y del tejido. Así, el proceso de lubricación normal va a operar o va a cambiar dentro de la articulación. Por lo tanto, la insuficiencia de la lubricación puede desencadenar factores o enfermedades como la osteoartrosis. Entonces, la osteoartrosis sale de una deficiencia en la lubricación del cartílago. Veamos ahora algo de biomecánica del tendón y el ligamento. Tenemos que los tendones, ¿por qué los analizamos igual? Su conformación es muy similar. Lo que va a variar es los porcentajes en los que están compuestos. Entonces entendemos que el ligamento y el tendón en las extremidades se componen principalmente de colágeno.
La estabilidad mecánica va a estar proporcionada por sus características combinadas de fuerza y flexibilidad. Hay ligamentos específicos que cambian mucho su composición y son los ligamentos amarillos de la columna. ¿Por qué? Porque tienen un aporte o una composición muy alta de elastina que va a permitir que esas estructuras sean muy elásticas. Entonces, la disposición de las fibras de colágeno es particularmente paralela en los tendones, lo que le va a permitir soportar altas cargas unidireccionales. Aquí me refiero es que si todas las fibras de colágeno que componen el tendón están paralelas, pues van a ser muy fuertes en ese sentido. Pero si les aplicamos una fuerza en diferente dirección, pues se va a cortar fácilmente. Esa propiedad, ¿cómo se llama? Anisotropía. Entonces los tendones, al igual que los huesos, son un tejido anisotrópico. Van a variar su respuesta a la carga según la dirección de la carga. ¿Qué les da esa fortaleza para resistir fuerzas longitudinales? Pues la acomodación en paralelo de cada una de las fibras de colágeno. En las fibras de colágeno del ligamento, pues van a estar menos paralelas. Esto les va a posibilitar soportar un poco más la fuerza tensil en otras direcciones. Obviamente, ellos, dependiendo de la tensión, se van a ir poniendo más paralelas, pero si no está completamente tensionado, puede resistir fuerzas desde otras direcciones. Cuando un hueso, cuando un cartílago, cuando un tendón o un ligamento se une o pasa alrededor de un hueso, pues va a cambiar gradualmente su conformación. Va a pasar de ser un tejido fibroso a un tejido más óseo y va a provocar una disminución en el efecto, se puede decir, de cómo responde a la carga. Entonces, no sé si han visto, de pronto en los gimnasios, o un deportista mal entrenado, que tiene una muy buena masa muscular, una muy buena sección transversal de músculo, pero el tendón está completamente débil. Entonces lo que hacen es que siguen cargando un montón de peso y cuando se dan cuenta se les rompe el tendón. ¿Por qué es eso? Porque pues está haciendo un entrenamiento solo muscular y no está teniendo en cuenta el entrenamiento a los otros tejidos. A eso voy explicándoles la biomecánica de tejidos, a decirles que ustedes son capaces de modificar las estructuras no solo musculares, sino que tienen que apuntar y llevar sus prescripciones de ejercicio, tanto a mejorar la estructura ósea, estructura de tendones y estructura de ligamentos. Esos tejidos son susceptibles a ser cambiados a partir del entrenamiento. Entonces la idea es cuando ustedes tengan una persona a su cargo, pues no solo darle al músculo, sino también hacer ejercicios y modificar los ejercicios para que el tendón también se vea beneficiado del ejercicio. Entonces, en ese área de inserción es regularmente en esa área de unión entre el hueso, digamos, se puede decir entre el hueso y el ligamento, o entre el músculo y el tendón, donde se producen con más frecuencia las rupturas por estrés de carga. Esos tejidos van a experimentar deformaciones antes del colapso. ¿A qué me refiero? Pues esos tejidos son muy maleables, se dejan estirar y pues van a experimentar muchísima deformación antes de que se rompa. Cuando se supera esa fuerza tensil de la estructura o ese punto de ruptura total de la estructura, se va a producir rápidamente un colapso. Entonces, cuando uno se rompe, así sea un 5%, un 10% de las fibras, ya sea del tendón o del ligamento, y sigue haciendo y sigue aplicando el estímulo sin bajarle la intensidad, que es lo que he visto en muchos gimnasios, lo que hace es llevarse completamente el ligamento o el tendón y terminar en una cirugía. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si hay una lesión en un ligamento, en un tendón, pues ese tendón ya no va a transmitir la fuerza igual que cuando estaba completo. Entonces hay que tener mucho cuidado y respetar los tiempos de cicatrización de cada tejido. El mecanismo de lesión en un tendón está influido por la cantidad de fuerza producida por la contracción muscular y sobre todo en ese punto de inserción, donde vamos a tener dos factores importantes: el área de sección transversal del músculo y el área de sección transversal del tendón. Aquí vuelvo y le repito, cuando trabajemos musculación o hipertrofia, no solo hay que darle al músculo, hay que tratar también de usar ejercicios enfocados a la mejora y a la resistencia y aumentar la sección transversal del tendón, que es muy poca lo que se puede hacer, pero es necesario para que no esté descompensado el mecanismo de tracción. El comportamiento de los tejidos es
viscoelástico. Aquí encontramos otro término. Ya tenemos anisotrópico, isotrópico, que creo que ya quedaron claras, y viscoelasticidad. ¿A alguien no le quedó claro el término de isotrópico y anisotrópico? Profe, una pregunta. Sí, señor. Hablaba de la parte del concepto de anisotrópico y hablamos Sí. que son los tendones y los ligamentos y los huesos que tienen esta propiedad, ¿sí? Correcto, sí. Esos son tendón, hueso y ligamento, son anisotrópicos. El único En- que es isotrópico. Y profe, ¿me repite el concepto de isotrópico? Qué pena. Entonces, es fácil, uno es contrario al otro. Entonces, isotrópico es que no, el comportamiento a la carga va a ser igual independientemente de qué dirección tenga la carga. Entonces, no importa desde dónde estemos aplicando la carga, el tejido va a responder de la misma manera. ¿Sí? Correcto, profe, gracias. Vale, perfecto. Ahora tengan presente el concepto de viscoelasticidad, que lo vamos a profundizar más adelante. Entonces, estos tejidos tienen un comportamiento viscoelástico. Entonces, de Profe, modo qué que, pena. dime. Un compañero en el chat está preguntando cuáles son los tiempos de cicatrización de cada tejido. Bueno, eso es otra clase, pero les puedo decir que un hueso, para que se sane completamente, tiene que llevar entre 8 meses a un año para que se sane completamente. Obviamente, esto no quiere decir que no se le va a poner la carga. Los tendones y los ligamentos más o menos van de 2 a 4 meses en instaurarse, se puede decir, lo necesario para volver a cargar normalmente. De 2 a 4 meses los ligamentos y los tendones. El cartílago tiene, ese se los debo porque no lo tengo ahorita claro. Entonces, huesos, máximo de 6 a 8 semanas ya está, se puede decir, listo para cargar normalmente, pero va a durar para que recupere su normalidad en las propiedades hasta un año. Los ligamentos y los tendones van a llevar más o menos entre 4 y 6 meses en su recuperación. Obviamente lo que les digo, esto no quiere decir que antes no se pueda aplicar la carga, antes se debe aplicar, pero de una manera, se puede decir, segura, una forma adecuada, sabiendo por qué lo está aplicando de esa manera. Pero pues si quieren después les hago, de pronto les puedo pasar algo de información sobre los tiempos de cicatrización de cada uno de los tejidos, porque este tema no lo tengo acá. Gracias por comunicarme la pregunta. Vale, profe, gracias. Bueno, ahora veamos que en el envejecimiento pues se va a producir una disminución. A qué pena no les terminé de contar lo de viscoelasticidad. Entonces, la idea de la viscoelasticidad es que la fuerza y la rigidez va a variar dependiendo de la tasa de la carga en que se aplique. ¿A qué se refiere ese de la tasa de la carga? Es a la velocidad en la que usted está aplicando la fuerza. Entonces, ese tejido va a variar su respuesta a la carga dependiendo qué tanta velocidad tenga la aplicación. ¿A qué me refiero? Pongamos un ejemplo. Entonces, si nuevamente, parecido al hueso, si aplicamos puede ser un salto pliométrico con peso muy rápido, pues ese tendón no va a responder igual si lo hiciéramos con una carga de pronto menos y lo hiciéramos mucho más lento. De pronto podría ser un ejercicio excéntrico donde puede responder mejor el tendón. Entonces, dependiendo de la velocidad de la que apliquemos la carga, pues también van a variar las respuestas de los tejidos. Entonces, va a variar dependiendo de la dirección y dependiendo de la velocidad de aplicación. Por eso, cuando hacemos progresiones de ejercicio, normalmente se empieza con progresiones lentas, despacio, y se va a ir llevando a aumentar la velocidad. Cuando empezamos a envejecer, pues se va a empezar a disminuir las propiedades mecánicas tanto de los tendones y lo de ligamentos. Esto principalmente por la pérdida de proteoglicanos, que son las moléculas que van a llamar el agua, que van a traer el agua. Entonces, a expensas de la pérdida de hidratación, pues se va a perder también las propiedades mecánicas de estos tejidos. Hay algunas condiciones especiales del ser humano, naturales o no naturales, que van también a cambiar las propiedades mecánicas de esos dos tejidos.
Entre esas encontramos el embarazo, la inmovilización, la diabetes, los esteroides y el uso de AINES. Los AINES son antiinflamatorios. Otro también es pues la hemodiálisis, que van a afectar la biomecánica. Entonces, el embarazo, pues porque hay un cambio hormonal completo en todo el cuerpo. La inmovilización, porque, como les decía, los tejidos responden o se desarrollan dependiendo de la carga o de lo que nosotros le exigimos. Entonces, si no le exigimos, lo que hace el tendón, lo que hace el hueso, lo que hace el ligamento, es decir, no, pues aquí no me necesitan. Entonces me quedo aquí quieto y se empieza se puede decir, a desintegrar. La diabetes, pues también tiene algunos componentes, sobre todo en el componente energético, que van a obstruir el desarrollo, se puede decir, completo de los tejidos o la reparación de los tejidos. Los esteroides, que son muy utilizados, mal utilizados en los gimnasios, pues lo que hacen es endurecer los tejidos. Igual, los antiinflamatorios también tienen una acción de endurecimiento en esos tejidos que van a cambiar completamente el comportamiento del tejido a la carga. Ahora bien, si vemos algunos aloinjertos o autoinjertos, un aloinjerto es cuando se coge un pedazo de otra persona o de un cadáver para ponerlo en nuestro cuerpo y reemplazar un tejido, en este caso los ligamentos. Entonces, estos aloinjertos se utilizan muchísimo en las rupturas de los tendones. El más conocido es el tendón cruzado anterior, qué pena, el ligamento cruzado anterior. Y lo que se hace muchas veces es coger un pedacito cuando es un autoinjerto, se coge un pedazo ya sea del tendón semimembranoso o del tendón del cuádriceps y se atornilla o se cose a los cartílagos y a los huesos, y progresivamente, dependiendo de cómo apliquemos las fuerzas y en qué momentos apliquemos las fuerzas, pues ese tendón posiblemente se pueda convertir en un nuevo ligamento. Ahora bien, pues no se va a comportar con el tiempo igual. Tendría que ser una recuperación muy buena, una operación muy buena, pero es muy pocos los casos en los que, o ninguno de los casos, vuelve a tener la misma conformación y respuesta mecánica a la carga. Entonces aquí vemos que la importancia de saber en qué orientación están las fibras de los tejidos, en qué dirección tenemos que aplicar la carga para que el tejido responda mejor. Entonces, esas son cosas pequeñas que a partir de la biomecánica de tejidos nosotros podemos extrapolarlo hacia la prescripción de nuestros ejercicios. Entonces, estos tejidos se van a remodelar en respuesta a las demandas mecánicas. Preguntas sobre ligamento, tendón, cartílago. Profe, o sea que cuando hay un desgaste en el cartílago, esto va a afectar directamente la biomecánica tanto del hueso como de los tendones, ¿o no? Va a ser progresivo. Va a empezar primero, va a ser solo cartílago. Luego el cartílago, cuando ya está muy desgastado, va a empezar a dañar las superficies óseas de los huesos, y posteriormente en el dolor, como hay un dolor, empieza a hacer una hipomovilidad, o sea, empieza a mover uno inconsciente o conscientemente, empieza a mover menos el músculo, y a mover menos el músculo, pues estamos utilizando menos el tendón, y a utilizar menos el tendón, pues el tendón no se va a regenerar, el tendón no va a generar nuevas células, y progresivamente ese tendón va a quedar picho, o sea, no va a servir para nada. ¿Sí te respondí? Sí, señor. Gracias, profe. Vale. Vamos ahora con la mecánica, la última biomecánica de un tejido, y es la biomecánica del tejido muscular esquelético específicamente. Recordemos que también hay musculatura lisa que está en los órganos intestinales. Vamos a enfocarnos en el esquelético y tenemos que las fibras están compuestas, cada fibra muscular está compuesta por microfibrillas que están alineadas para crear un patrón de bandas. Cada repetición de ese patrón
pues va a conformar o va a ser una sarcómera. Esa sarcómera es la unidad funcional del sistema contráctil. Esto creo que ustedes ya lo deben saber. La microfibrilla está compuesta a su vez por filamentos finos de actina y filamentos gruesos de miosina. El citoesqueleto, que está, se puede decir, entre esas fibras, intrafibrilar, está compuesto por filamentos elásticos de titina y filamentos inelásticos o no elásticos de nebulina. El comportamiento activo del músculo va a resultar del movimiento relativo entre los filamentos de actina y de miosina entre sí. La fuerza contráctil se desarrolla por el movimiento de las cabezas de miosina o los puentes cruzados en contacto con los filamentos de actina. Eso simplemente es un repaso fisiológico, pero también si vemos que hay movimiento, pues ya se tiene que meter la biomecánica. Y ahí hay un movimiento entre actina y miosina, entre las cabezas de la miosina y los filamentos de actina. Entonces hay un movimiento, ya vemos una mecánica de movimiento muy, muy pequeña. La clave para la mecánica de deslizamientos es un ion. Ese ion se conoce como calcio, el cual va a activar o desactivar la actividad contráctil del músculo o de ese sarcómera. La unidad motora, por otro lado, es una neurona motora y a su vez esa neurona todas las fibras musculares que alcanza a inervar. Entonces, esa es la parte más pequeña, se puede decir hablando de músculo, que puede contraerse independientemente. Ahora bien, el reclutamiento es otro término importante que va a ser cuando se llaman a más unidades motoras adicionales en respuesta a un mayor estímulo. Tenemos diferentes tipos de contracción. Está la contracción concéntrica, excéntrica y isométrica. ¿Claras esas? Sí, señor. Perfecto. Los tendones, entonces tenemos una parte de ese músculo que va a dar fe o va a encargarse del componente elástico del músculo. Estos van a ser los tendones, el endomicio, el perimicio, el sarcolema y el epimicio. Entonces estos son componentes que están en serie y en paralelo. Entonces en serie es que están unidos uno, se puede decir cabeza y cola, están unidos, o en paralelo es que están juntos pero no reaccionan igual. Entonces estos tejidos pues van a estar o van a ser responsables de la parte elástica del músculo. Entonces la producción de fuerza del músculo está influida por la relación entre tensión y longitud, carga, velocidad y tiempo y fuerza del músculo. La relación de tensión y longitud del músculo va a estar influenciada a su vez por los componentes activos. ¿Cuáles son los componentes activos? Pues los contráctiles. Y los componentes pasivos van a ser en este caso los elásticos en serie o en paralelo que ya les había nombrado. Otros factores que van a incrementar la producción de fuerza son el preestiramiento del músculo y el aumento de temperatura. Entonces, aquí vemos también conceptos que nosotros sin darnos cuenta los utilizamos el día a día en nuestros entrenamientos. Y es que saber, si no hacemos un calentamiento adicional antes de entrar a una competencia deportiva, el músculo no va a ser capaz de producir toda su fuerza, así usted le haya hecho un entrenamiento genial en la parte preparatoria, pero en el momento en el que va a iniciar a competir, pues mala suerte usted no está y el deportista se le olvida calentar o no quiere calentar y cuando va a ver los resultados, pues no alcanza ni a los tiempos que tenía cuando hicimos el entrenamiento. Entonces es importante hacer ganar temperatura a ese músculo para que mejore su contractibilidad y hacer un preestiramiento del músculo. La energía para la contracción y la relajación está proporcionada por la adición hidrolítica o el rompimiento del ATP. Entonces ya saben, el ATP es el principal combustible del músculo y va a usarse cada vez que se rompe y se toma esas moléculas para generar la contracción. La fatiga muscular tiene lugar cuando la capacidad del músculo de sintetizar ese ATP es insuficiente con respecto a la tasa con la que se están rompiendo esos ATPs. Entonces, si usted está dándole fuerte y está rompiendo ATP, hay un momento donde se va a acabar esa reserva y su cuerpo no es capaz de generar los suficientes ATPs para suplir esa demanda. Entonces, ahí es donde cuando se va a aparecer el término de fatiga muscular. Hay diferentes tipos de fibras.
tenemos la fibra tipo 1, que son las oxidativas de contracción lenta, la tipo 2A, que son de tipo glucolíticas oxidativas de contracción rápida, las tipo 2B, que son de carácter glucolítico de contracción rápida, y la atrofia muscular pues puede producirse por el desuso, la inmovilización, y el tropismo muscular puede restaurarse a través de la reanudación. Entonces, el tejido muscular es, pues, se puede decir que es agradecido, pero a la vez es muy desagradecido. Normalmente, si ustedes empiezan a entrenar con juicio, pues van a poder ver resultados en más o menos unas 3 o 4 semanas, pero pues si lo dejan hacer, les doy un dato, si ustedes hacen 24 horas de pereza en su casa, el cuádriceps se empieza a desacondicionar. Entonces ya si ustedes estuvieron 24 horas quietos, quietos es ver televisión, comer, ir al baño, volver, 24 horas es un día de pereza y un día y una noche de sueño, su cuádriceps ya está perdiendo trofismo. Entonces se atrofia muy rápido, pero al igual asimila muy bien los estímulos y es capaz de retomar rápidamente. Otro parámetro es que las personas que están entrenadas y dejan de entrenar también recuperan mucho más rápido que las personas que no hacen ejercicio o que no hicieron ejercicios anterior a la inmovilización. ¿Preguntas sobre músculo? No, señor. Perfecto. Vamos ahora con dos conceptos que van transversales a todos los tejidos y que es bueno que los tengamos Profe, en cuenta. te interrumpo. Es que hay un compañero que está escribiendo en el chat y dice, profe, un compañero que no puede ingresar a la clase, el correo es oscarforerocastro@gmail.com. Entonces regálenme un minuto, voy a intentar agregarlo de una vez. Vale, profe. Ah, no, es que yo ya intenté agregar a Oscar y no me deja porque no tiene correo. Y pues no sé por qué razón desde esta aplicación, así lo trate de, se los voy a mostrar para que vean. Entonces tenemos acá, ponemos el correo para que le cuenten a Oscar. Vamos a Oscar Forero, le damos enviar invitación. Bueno, dile que ya se la envié, pero pues esperemos a ver. ¿Listo? Vamos a continuar. Entonces les decía que vamos a ver dos conceptos importantes para entender en general cómo impacta la biomecánica de los tejidos al componente biomecánico general del entrenamiento. Y uno de esos es la viscoelasticidad. Entonces tenemos que la viscoelasticidad es una propiedad de los materiales, los cuales poseen una respuesta tanto sólida como líquida. Entonces esa respuesta va a variar con la rapidez que apliquemos o eliminemos la carga y van a generar puntos de deformación según el grado de aplicación de la fuerza. Esas fuerzas van a causar una deformación. Esa deformación a su vez va a variar según esa fuerza va a variar según esa deformación va a variar según la rapidez con la que apliquemos las cargas. Entonces, esas propiedades son de tipo sólido y líquido. La parte viscosa es propiedades de los fluidos mediante la cual van a resistirse a fluir. Y la parte elástica hace parte de los materiales sólidos y pues va a dar una, se puede decir, una facilidad a que se elonguen los tejidos sin romperse. Esto nos va a dar una relación entre solicitación y deformación. Recordemos que la solicitación se designa a un tipo de acción externa o interna que afecta a los elementos, en este caso las estructuras,
y que necesita ser tenido en cuenta para estimar la resistencia, y usualmente se aplican o se utilizan diferentes fuerzas, que son las fuerzas exteriores, fuerzas internas, desplazamientos ocasionales o deformaciones inducidas por fenómenos de dilatación térmica que van a hacer un cambio en las propiedades de la estructura. Tenemos la curva de solicitación de formación, donde los materiales viscoelásticos tienen una función, se puede decir, en sus componentes, y van a estar mediados por el tiempo y el grado de solicitación y de formación. ¿A qué se refiere con el tiempo? Entonces, veamos acá esta gráfica. Vemos en este eje el esfuerzo, en este eje la deformación. Vemos cómo se comporta un tejido, digamos que sea un ligamento. Cómo se comporta el ligamento al aplicar una carga lenta, ¿sí? Cuando se está aplicando una carga despacio, progresiva, poco a poco. Lo que va a hacer es que va a llegar al mismo punto, pero sin necesidad de aplicar tanta fuerza. En cambio, si aplicamos una fuerza, se puede decir rápidamente, vamos a tener que aplicar mucho más fuerza para conseguir la misma elongación. Entonces, hay que usar menos fuerza, o se utiliza menos fuerza para lograr la misma deformación si lo hacemos progresivamente. En cambio, si para lograr esa misma deformación la aplicamos fuerza rápidamente, pues vamos a necesitar muchísima más magnitud. A eso va también las propiedades de los tejidos. Entonces, los tejidos, sobre todo el ligamento y el tendón, están hechos para soportar cargas durante todo el día, progresivas, sin necesidad de que sin el riesgo de que se vayan a romper. Ahora bien, también, si incrementamos la tensión, va a empezar a incrementar la deformación de los tejidos. Este diagrama de solicitación y deformación se presenta en todos los tejidos. ¿A qué hace referencia? En este eje estamos hablando de la tensión que se aplica a cualquier tejido. Aquí puede haber un músculo, un tendón, un ligamento, un hueso, un cartílago. En este punto estamos viendo la deformación. Entonces, digamos, empezamos a aplicar tensión. Aplicamos tensión y la deformación se empieza a aparecer, pero se puede decir, proporcional. Entonces tenemos que el punto O nos habla del estado inicial y es sin carga. El punto P nos va a hablar del límite proporcional. ¿Qué es el límite proporcional? Donde antes de ese es donde la solicitación y la deformación son linealmente proporcionales. A una unidad de carga, pues una unidad de deformación. A 2 unidades de deformación, 2 unidades de carga. Así sucesivamente. Cuando se pasa ese punto, que está en todos los tejidos, pero que es diferente según sus propiedades en cada tejido, pues vamos a pasar al límite elástico. Ese límite elástico es donde podemos seguir aplicando carga sin que el tejido sufra ningún cambio posterior o perdurable. El punto Y nos habla del límite elástico. Entonces ahí es ya cuando llegamos a ese punto elástico, pasamos a esa sesión elástica y llegamos a ese punto elástico que si seguimos aplicando carga, pues vamos a llegar a punto U, que es un punto de solicitación más alta. Entre el punto Y y el punto O es el punto plástico. Aquí no está escrito, pero es el punto plástico. La idea es que nosotros en nuestros entrenamientos trabajamos, si queremos hacer un cambio, tenemos que trabajar en esta zona, en el punto elástico. Se puede decir que acá estarían las actividades diarias de caminar, trotar. En el elástico habrían de pronto actividades de la vida diaria o de actividad física un poco más extensas, ya como correr, de pronto saltar. Pero si queremos hacer un cambio perdurable en ese músculo, en ese tendón, en ese hueso, pues tenemos que trabajar en esta zona. Obviamente tiene se puede decir, sus problemas o sus cuidados. Si abusamos de trabajar en esa zona plástica, que es donde se empiezan a hacer cambios moleculares, cambios en la estructura, y que pues a medida que lo vayamos haciendo bien, pues van a haber cambios ya en las condiciones físicas. Si pasamos y abusamos de eso y no damos el completo descanso, pues vamos a llegar al punto U, que es el punto de solicitación más alto o el que más aguanta,
Y después de ese punto vamos a llegar al punto de ruptura, que es donde se presenta el desgarro muscular, donde se presenta el esguince de tobillo, donde se presenta la fractura por desuso, donde se presenta la fractura por estrés continuo, por fatiga. Entonces la idea es que nosotros en nuestros entrenamientos, si queremos hacer un cambio de verdad, la idea es que trabajemos en la zona plástica de cada uno de los tejidos, sin llegar y sin abusar y dando el tiempo de descanso preciso para que no lleguemos a un punto de ruptura que va a lesionar el tejido. Ahora bien, hay varias leyes que determinan la viscoelasticidad de los tejidos. Una de esas es la ley de Hooke, que nos habla que la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que la produce, pues, tal deformación, siempre y cuando no se sobrepase los límites elásticos. Y esto se representa en una ecuación lineal. Entonces, esa ecuación lineal nos habla de que F, que es la fuerza aplicada en un resorte, ese resorte puede ser un tendón, un ligamento, un hueso, un cartílago, va a ser igual a una constante de proporcionalidad. Esa constante depende de cada tipo de material y eso va a ser multiplicado por la diferencia de X. Esa diferencia de X va a ser la variación de la distancia. ¿Cómo se expresa? Se expresa por newton por metro o libra por pie. Entonces, si vemos, vamos a ver aquí la imagen de los resortes para que quede más claro. La F sería, miremos la última imagen del resorte. La F sería 6 kilogramos. Esa es la fuerza aplicada sobre el resorte, ¿cierto? La X, la diferencia de variación de la distancia, pues sería 3 centímetros, de donde estaba completamente recogido, sin estrés, a la diferencia de longitud cuando se aplica una fuerza. Entonces, esa diferencia es 3. Con esa diferencia, pues se halla la constante de proporcionalidad o una constante de qué tan elástico es este tejido. Esto se utiliza para, pues, analizar, se puede decir, no teóricamente, no, sino experimentalmente cada uno de los tejidos. Entonces muchas veces cogen un pedazo de tendón de un cadáver y le ponen ese tipo de pruebas y de ecuaciones para saber cuánto se puede elongar un tendón antes de romperse. A partir de esos estudios es que nosotros sabemos cuánto podemos exigir a un tendón, cuánto podemos exigir a un hueso, cuánto podemos exigir a un ligamento. Entonces, hay un límite elástico, que ya les decía que después de ese límite elástico empiezan a haber un cambio plástico en todas las estructuras y las moléculas, y ese límite elástico va a estar determinado primero por las estructuras moleculares. Entonces, hay dos factores. Primero, si las moléculas están muy unidas entre sí, pues va a tener una baja deformación y va a soportar fuerzas muy grandes. En cambio, si las moléculas están poco unidas, pues va a ser una deformación muy grande con una fuerza muy pequeña. Entonces, si vemos, las moléculas muy unidas serían un hueso cortical, las moléculas poco unidas sería un cartílago. Entonces, ahí están los dos extremos. Entonces, el cartílago puede formarse ampliamente sin romperse. En cambio, el hueso no se puede formar mucho, pero sí va a soportar mucha fuerza. La viscosidad es la resistencia del movimiento relativo entre las capas adyacentes de fluido. ¿A qué se refiere? Cada fluido tiene capas. Así uno no lo vea, el agua, cualquier líquido tiene capas, ¿sí? Una capa sobre otra. Esa viscosidad es la resistencia que hay al movimiento de cada una de esas capas. Esto viéndolo hacia los fluidos. Otro fundamento es el módulo de Young. El módulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico. Entonces, según la dirección en la que se vaya a aplicar la fuerza. Un material elástico lineal isotrópico, recuerden isotrópico, el módulo de Young tiene el mismo valor para una tracción que para una compresión, siendo una constante independiente del esfuerzo siempre que no exceda el valor máximo denominado límite elástico. Y siempre que sea mayor a 0. Entonces, si la tracción es en una barra, pues va a aumentar la longitud. Entonces, el módulo de Young nos va a hablar de cuánto es capaz de elongarse ese tejido a partir de sus propiedades iniciales. Entonces, tanto el módulo de Young como el límite elástico son distintos para diversos materiales. El módulo de Young, el módulo de elasticidad es una constante elástica que, al igual que el límite elástico, puede encontrarse empíricamente
mediante ensayo de tracción de materiales, lo que les decían de que cogen un cadáver, le quitan un pedacito de tendón y le hacen la prueba. Además, en este módulo de elasticidad longitudinal puede definirse el módulo de elasticidad transversal de un material. Entonces, como hay un módulo longitudinal, también hay un módulo transversal. Si vemos en la gráfica, donde podemos ver el módulo de Young. Entonces, en este diagrama de tensión, deformación, el módulo Young viene representado por la tangente de la curva a cada punto. Entonces, dependiendo de la formación, pues va a cambiar el módulo de Young. La tangente sería esta línea punteada. Dependiendo de dónde estemos aplicando el esfuerzo o la tensión, pues va a variar el módulo de Young. Siempre y cuando pues, estemos actuando sobre el límite elástico. ¿Preguntas hasta acá? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo digamos que entiendo lo de el límite de elasticidad y pues de formación de algún tejido, pero no me queda claro exactamente lo de viscosidad. O sea, pues o sea, dijiste como que todos los tejidos, o bueno, todos los líquidos o cualquier elemento, por decirlo de alguna manera, tiene viscosidad, pero no logro entender cómo lo asocio yo a los tejidos o digamos, al tendón o al músculo, no entiendo esa parte. Vale, entonces volvámonos a esta primera diapositiva. Entonces, la viscoelasticidad es la combinación de dos propiedades. Una que es la viscosidad y otra que es la elasticidad. Entonces, la viscosidad está compuesta de una propiedad viscosa y una propiedad elástica. Estas dos propiedades, a su vez, están respondiendo a una fase sólida y una fase líquida. Si recuerdas que yo te decía, en cada uno de los tejidos tenían esas fases, ¿no? Una fase sólida y una fase líquida. Entonces, al tener esas dos fases, pues esas dos fases le van a dar a esos tejidos las propiedades viscoelásticas. Entonces, la viscoelasticidad lo que hace es unir esas dos fases y se puede decir darle un comportamiento específico, que no es totalmente sólido elástico ni es totalmente líquido viscoso. Profe, o sea que digamos, en ese caso sería como lo que decías ahorita de la elastina, que digamos que hacía que la columna o bueno, que fuera como más elástica, ¿sí sería ese? O sea, digamos el hueso tiene menos rango de elasticidad porque es más sólido, ¿sí sería algo así? Sí, tienes que tener cuidado porque en los ligamentos, pues ese componente que les da la elasticidad es la elastina, que es también un componente sólido. Pero si tienes un buen concepto al momento de decirme que va a variar de la composición del tejido. Entonces, si vemos un hueso, es muy poco viscoelástico, aunque sí es viscoelástico, pero es muy poco viscoelástico porque tiene mucha más composición sólida que líquida. Y si vemos un tejido como el ligamento, pues tiene mucho más líquido que sólido, entonces va a aumentar ese comportamiento viscoelástico. Listo, profe, gracias. Bueno. Entonces, hay modelos mecánicos que explican la viscoelasticidad. De pronto aquí se solucionan algunas dudas o salen otras. Entonces, ese modelo mecánico descompone la tensión y la deformación que a su vez se van a sumar en su comportamiento final. Entonces podemos representar el efecto elástico con un resorte, que es sólido, ¿cierto? Y podemos representar el efecto viscoso con un émbolo, que es líquido. Hay diferentes modelos. Está el modelo de Maxwell, está el modelo de Voigt y está el modelo de Kuhn. Vamos a tratar de ver cada uno lo más sencillo posible. Entonces tenemos que, ¿a qué se refieren esos modelos? A tratar de darle una explicación de por qué y de qué forma se puede decir, se representa o se manifiesta esa propiedad viscoelástica en los tejidos. Entonces tenemos que Maxwell nos dice que hay un elemento elástico, ya saben el resorte, y hay un elemento viscoso, pero él los combina en serie. ¿En serie qué quiere decir? Que está uno unido al otro en una misma línea de tracción. Entonces, eso pues va a evaluar
o va a cambiar la respuesta de los tejidos a la tensión. Entonces, hay dos leyes que nos ayudan a entender. La ley de Hooke, que nos va a dar la proporcionalidad entre la tensión aplicada y la deformación concebida, y la ley de Newton, que nos va a dar la proporcionalidad entre la velocidad y la variación. Entonces, aquí estos dos tejidos, pues primero se puede decir que se van a enlongar y se van a mover al mismo tiempo. Qué pena, no, en diferente tiempo. Primero se va a activar uno y luego el otro. Entonces, primero aquí se va a activar el resorte y cuando ya se le acaba la elasticidad del resorte, va a empezar la parte viscosa. Entonces, lo que nos dice Maxwell es que primero se activa el elemento elástico, que sería el elemento sólido, y finalmente, cuando ya llega al límite elástico ese elemento sólido, pues entra a jugar el elemento fluido o el elemento líquido para compensar y aumentar ese rango de elasticidad. Ahora bien, otro personaje, Boyk, nos dice que sí, también está el componente elástico, que es el resorte, el componente viscoso, que está representado por el émbolo, pero que no están acomodados en serie, sino que esta vez están acomodados en paralelo. Entonces, elemento sólido junto al elemento fluido. Entonces nos va a decir que la tensión a la que se trabajan los componentes van a ser, se puede decir, en tiempo similares. Entonces los dos se van a empezar a deformar igual y se van a empezar a recuperar en el mismo tiempo. Entonces si lo contraponemos contra Maxwell, Maxwell nos dice que primero va la parte sólida, cuando se le acaba la elasticidad a la parte sólida, entra la parte líquida, y Volt nos dice que las dos componentes actúan al tiempo y pues le van a dar un módulo de elasticidad conjunto al tejido. ¿Qué variables se utilizan en estos modelos? El tiempo, la deformación y la tensión. El último es el modelo cuasi lineal de Funk, que nos habla que la función de relajación de esfuerzo es dependiente de la deformación y del tiempo. Entonces, incorpora tanto lo no lineal como lo lineal. Entonces se puede decir que es una combinación de los dos modelos anteriores. Entonces hay partes que son en serie y hay partes que son en paralelo. Entonces nos va a decir que las curvas de relajación van a ser siempre las mismas independiente de la tensión. ¿Cuál es la curva de relajación? Entonces aquí la curva que va hacia arriba es la curva de aplicación de fuerza, la deformación. Cuando llega a la punta es que soltamos la carga y el tejido se devuelve a su estructura normal. Esa relajación siempre va a ser la misma independientemente de cuánta carga hagamos o cuánto la mantengamos. Eso es lo que nos dice Funk. Aquí hay diferentes tipos de cargas, más altas, media y baja, pero si ven el área va a ser siempre la misma. El área es esta, entre línea de carga y línea de descarga. Entonces, Maxwell, elementos en serie, Voigt, elementos en paralelo, y Funk es una combinación entre las dos anteriores. Ahora bien, hay modelos biológicos, entonces que nos van a decir que el cuerpo y todos los tejidos están en una tensión continua y una compresión discontinua. Entonces, ¿a qué me refiero? Entonces, los componentes aislados comprimidos que se encuentran dentro de una red tensa continua, los miembros comprimidos no se tocan entre sí y están unidos en medio de componentes de tracción que delimitan el espacio del sistema. En otras palabras, pues lo que les quiero decir es que la tensegridad se puede decir, una estructura unida, cada uno de sus componentes está unido al otro. Todos, desde el hígado, está unido al músculo cuádriceps, al músculo isquiotibial, tiene una línea de acción. Entonces aquí es donde nosotros también tenemos que darle importancia a nuestro quehacer profesional como profesionales del área de la actividad física y saber que es que nosotros desde el movimiento podemos hacer impacto en tejidos muy profundos. Entonces, si yo cambio una parte de esa tensegridad que es esa capacidad de que un sistema esté en completo equilibrio, porque está unida cada una de sus partes, pues vamos a poder hacer impacto con ejercicios de estiramiento, vamos a poder hacer impacto en algunos órganos intestinales y pues lo que les digo, pues darle más importancia
al entrenamiento y a la actividad física como no solo muscular, porque eso es lo que casi pasa con los clientes, que solo lo ven en el ámbito muscular, y mostrarles que uno, a partir de mover un músculo, de fortalecer un músculo, de estirar un músculo, podemos hacer impactos en otras zonas del cuerpo que a veces uno no cree, pero es posible. Hay estudios que han mostrado que el psoas ilíaco, que es el músculo principal de la flexión de cadera, que es uno de los más profundos, va desde la parte interna de la columna, después de las vértebras, se agarra de las vértebras torácicas hasta las lumbares y va hasta la cabeza del fémur por delante. Este músculo, si se ejercita, puede hacer cambios en algunos órganos internos. Entonces, eso es lo que habla de la tensegridad. Y el tejido por excelencia, que es esas cuerdas que unen cada uno de los órganos, ¿es cuál? Es la fascia, ¿listo? La fascia es ese tejido que está uniendo todos los tejidos. La fascia envuelve todos los tejidos, hueso, músculo, órganos vitales, cerebro, todo está envuelto por fascias y esas fascias están unidas unas a las otras. Esas fascias son los que nos van a dar esas líneas de unión entre los órganos y esas fascias son los que nos van a dar, permitir modificar diferentes órganos, así no los estemos tocando. Entonces, en esa corriente entra también el masaje de fascia, entra también cualquier tipo de estiramiento, donde con un estiramiento uno puede quitar un dolor de cabeza, con un estiramiento uno puede quitar un dolor de columna, con un estiramiento uno puede quitar un dolor de estómago, y por qué no, con un estiramiento uno podría, o con un buen programa de estiramiento y de fortalecimiento, uno podría entrar a impactar a enfermedades no transmisibles. Otra de las teorías importantes en la viscoelasticidad es que los tejidos tienen, se puede decir, unas perforaciones en ellos que las vuelven permeables o impermeables. Esa teoría se llama la percolación. Entonces hagamos de cuenta que hay tejidos que tienen muchos espacios abiertos, como la primera imagen, como la A, y hay tejidos que tienen espacios muy cerrados, que sería como un hueso cortical. Entonces, entre más huequitos tenga, pues va a facilitar el paso del agua. Entre más huesos, entre menos huecos tenga, pues va a restringir ese paso y pues obviamente pues va a afectar el módulo de elasticidad de los tejidos. Entonces, eso es también una teoría que nos explica por qué los tejidos se comportan como viscoelásticos. La relación de los modelos en los tejidos conectivos, pues nos habla Maxwell que la relación entre la tensión y la deformación no es siempre proporcional. Entonces, la primeros 25% de deformación se ve al estiramiento molecular. Luego que sobrepasamos ese porcentaje de deformación, las modificaciones van a ser con respecto a la distancia intramuscular. Qué pena, intramolecular. Entonces, lo primero que pasa en los 25% de deformación de cualquier tejido es que lo que está cambiando es el estiramiento de las moléculas. Si pasamos ese porcentaje, lo que vamos a hacer es estar separando esas moléculas. Vamos a aumentar el espacio entre esas moléculas, lo que lleva a que el tejido sea un poco más débil a diferentes tensiones o cargas en otras direcciones. Ahora veamos cómo esa viscoelasticidad nos puede servir o cómo la podemos entender para la prescripción de algunas cargas. Entonces tenemos aquí una gráfica donde nos muestra los tendones y los ligamentos. Entonces tenemos una curva de tensión. Tenemos una curva de tensión de formación que nos va a hablar del comportamiento diferente debido a su función. Entonces tenemos que la función del tendón es transmitir la fuerza generada por el músculo. Si tuviera módulo de Young bajos, pues no cumpliría con su función. En cambio, si tenemos un ligamento que su función es permitir el funcionamiento articular, pues y además ejercer una barrera mecánica para proteger la integridad de las articulaciones y su módulo de Young eh, crece rápidamente. ¿Se acuerdan cuál era el módulo de Young? Entonces es esa deformación longitudinal que se da en un tendón o en un tejido o en una estructura. Entonces tenemos que si el módulo de Young de un tejido o esa deformación longitudinal de un tejido no se diera así de rápido como hace, pues no permitiría los movimientos. En cambio, si tuviéramos un módulo de Young muy bajo, pues el tendón, en este caso, pues no podría eh, transmitir esas fuerzas. Veamos un poco
más el ligamento y el tendón. Entonces tenemos unas gráficas de carga y descarga. La línea de carga es la que va hacia arriba, la primera línea, y la línea de descarga es la que va hacia abajo. Entonces tenemos que los tendones tienen una menor área, mientras que los ligamentos, esa curva o esa área entre las dos líneas es mucho mayor. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los ligamentos cambian de forma y disposición a lo largo de un recorrido articular. Y la solicitación va a solicitar unos fascículos en un momento y luego va a echar mano de los otros. Entonces, por eso es que se puede dar una explicación de por qué el ligamento es un poco más elástico que los tendones. Entonces, porque no utiliza todas sus fibras al tiempo, sino que las va dosificando o las va utilizando a medida que se lo solicite más. Entonces tenemos que la viscoelasticidad en la prescripción principalmente del músculo, de la carga en el músculo, pues nos va a hablar de una capacidad contráctil de forma aislada que genera fuerzas isométricas con determinadas longitudes de la sarcómera. Entonces, a longitudes menor, la longitud de equilibrio y de longitud de reposo, pues va a haber una menor fuerza por mayor o menor disponibilidad de establecer puentes cruzados. ¿A qué me refiero? Si vemos la primera gráfica, vemos la parte de abajo es la distancia, está en micromilímetros, que es la longitud de la sarcómera, y la de arriba es la fuerza que estamos aplicando. Entonces, a mayor longitud, a mayor fuerza, pues se va a ir separando esa sarcómera y va a aumentar su elongación. Igual, si estos tejidos tienen una dirección, entonces si tenemos un área transversal longitudinal o una área transversal al contrario, va a variar la distribución de la carga en ese músculo o la forma en que nosotros podemos aplicar la carga en ese músculo. Profe, una pregunta. Dime. Ahí en donde dice, digamos, fuerza, ¿se refiere al componente, digamos, de tensión? O sea, la tensión que se le ejerza ya sea al músculo, al tendón, en fin, como para su longitud, ¿o es fuerza, neta fuerza? Contracción, contracción. Ok. Cuando se contrae una sarcómera cuando se elonga una sarcómera, ¿qué está haciendo el músculo? Es una pregunta. Ya me perdí. Entonces, No. es fisiología básica muscular. Entonces, la sarcómera, cuando está relajada, es que está así compacta. Cuando hace fuerza, es que se elonga. Entonces, pueda que por eso es que tenía la confusión. Ah, ya, profe, gracias. Veamos un poco más el ligamento, donde vemos otra vez la curva de tensión y estiramiento. Vemos que, como les decía, las fibras de colágeno en el ligamento pues no están totalmente paralelas, en especial cuando está, se puede decir, en un estado de semi-relajación. Entonces vemos que las fibras están en desorden. A medida que aplicamos más carga, pues esas líneas se van a empezar a volver paralelas. Y si llegamos al punto de ruptura, pues simplemente pues, se va a ver una sección de ese ligamento. Entonces, la variación de la proporcionalidad o las características de sus componentes van a variar la respuesta mecánica. Entonces, si está relajado, las fibras están en todas direcciones. Por eso va a ser más capaz de reaccionar a diferentes direcciones de fuerza. En cambio, si tenemos este ligamento completamente estirado y le aplicamos una fuerza mal hecha, pues se va a romper con muchísima facilidad. Entonces, la respuesta viscoelástica va a ir sucesivo a un esfuerzo y seguido en el tiempo. Y el módulo de Young va a ir decreciendo progresivamente a medida que apliquemos la fuerza, porque ya no se puede elongar más, ¿sí? Entonces, si aplicamos una fuerza al inicio de que el músculo o que un tendón está relajado, pues ese tendón puede elongarse bastante. Entonces, el módulo de Young será muy amplio. En cambio, si ya llevamos esa elongación al máximo, pues el módulo de Young o la posibilidad de que ese tejido se elongue más va a ser muy poca y se va a ver reflejado en que va a tener un módulo de Young muy bajito. Con relación al hueso, vemos nuevamente la gráfica. En este caso tenemos, la primera nos habla de la carga, la segunda nos habla del esfuerzo, tiene las mismas regiones, la región elástica, la región plástica, que es la que les nombré, y
la región ya de fractura. Entonces tenemos que la fuerza es proporcional a la magnitud de la misma dentro del límite elástico. Esto de que nos está hablando de la fuerza o la ley de elasticidad de Hooke. Ahora bien, la zona plástica o la forma de deformación irreversible, esto suena como malo, ¿cierto? Pero no es así. Entonces, que una deformación no quiere decir que sea malo. Una deformación es que lo que nosotros hacemos a diario cuando entrenamos un músculo, cuando entrenamos un ligamento para cambiar su conformación y que mejore. Entonces, una deformación no la debemos entender como que sea mala. Obviamente, sin pasar el punto de vencimiento. Si pasamos ese punto de vencimiento, si nos pasamos de chéveres haciendo ejercicio y mal hecho, pues vamos a llevar a no hacer unos cambios buenos, sino una deformación ya mala y nos va a llevar a las fracturas de los diferentes tejidos, en este caso el hueso. ¿Alguna pregunta sobre viscoelasticidad? No, señor. Vale, yo sé que de pronto la terminología es un poco a veces complicada, pero la idea es que a medida que vayamos avanzando en el módulo, pues podamos poner todas esas cosas en lo práctico y pues ver que estos conceptos pues tienen una importancia fundamental para que nosotros hagamos lo que hacemos, pero con unas bases sólidas de conocimiento, no hacer por hacer, porque es que esto lo dice en internet o porque es que esto lo hizo el profe, sino saber por qué estamos haciendo las cosas. Eso es lo que pues a mí me gustaría que ustedes se lleven de este módulo. Ahora vamos con el último concepto, que es uno de los conceptos que podemos, se puede decir, mostrar al resto de las carreras para mostrarles que nosotros somos muy valiosos en el momento de tratar enfermedades, en el momento de tratar cualquier discapacidad. Entonces, ese concepto es la mecanotransducción. Entonces suena un poco diferente, como raro, ¿qué será eso de mecanotransducción? Pues vamos a ver para qué sirve el ejercicio de nuestro cuerpo, de nuestras moléculas. Entonces, la mecanotransducción es el proceso molecular dinámico que consiste en la transmisión y conversión de fuerzas mecánicas provenientes del medio en señales bioquímicas intercelulares que producen una respuesta de adaptación al medio o bien puede llegar hasta una expresión genética. Entonces, si vemos cualquier fuerza que nosotros apliquemos sobre un tejido, va a tener una repercusión en la célula y esa célula, por tener un ADN adentro, puede que hagamos algún cambio en ese ADN. Entonces, muchas de las enfermedades o de las enfermedades no transmisibles son se puede decir que se han dañado canales de comunicación entre las células y nosotros por el ejercicio no está completamente demostrado, pero pueda que cambiemos eso y que reparemos esa comunicación fallida entre las células y que se vuelva a la normalidad. Entonces también se considera que es el proceso general de cómo las células perciben el estímulo mecánico y lo convierten en una respuesta intracelular bioquímica. Entonces, le repito, cualquier estímulo mecánico que nosotros hagamos en el cuerpo, pues se va a transformar o se va a ver reflejada en una respuesta bioquímica en el organismo. Entonces, es interesante ver cómo nosotros con una fuerza mecánica podemos empezar a hacer, se puede decir, ¿por qué no? Un medicamento. Por eso es que el ejercicio es un medicamento, porque a partir de un estímulo mecánico podemos desencadenar una cascada adentro bioquímica que va a cambiar el ambiente y que lo va a cambiar es para bien. Una parte importante de esa mecanotransducción es la mecanosensación. Entonces, mecano es mecánico, es fuerza, ese es objetivo, y la sensación, pues es esa forma de recibir o de sentir ese estímulo. Entonces, esa transducción de la fuerza mecánica en señales intracelulares que permite a los organismos detectar el tacto, la vibración y los estímulos táctiles. Además, se entiende que es el acto de detectar un estímulo mecánico por una célula. Eso es la mecanosensación. Entonces, los mecanismos de mecanotransducción son muy variados. Actualmente, pues, no están completamente comprendidos. Entonces, todos los mecanismos de mecanotransducción son actualmente una fuente de investigación. Y muchos de los caminos exactos que explican este fenómeno, pues, no han podido ser explicados.
Entonces esto se puede decir que, que hay mucho por qué investigar en este lado, pero pues tenemos que primero tener bien claro el término. Vemos que una fuerza física, pues, va a modificar el paisaje energético. ¿Por qué modifica el paisaje energético? Porque cambia o altera el plegamiento de las proteínas. Y esos cambios van a cambiar la forma en la que las células señalizan. ¿A qué me refiero? A que pueden apagar o aprender proteínas. Esto se refiere a que podemos a empezar a que se active una proteína que estaba completamente dormida o a desactivar una proteína que nos está haciendo daño. Entonces, pues, eh, nos deja mucho que pensar en que cuando nosotros hacemos un ejercicio no solo estamos atacando el músculo, sino también las proteínas y las células. El proceso de mecanotransducción, pues, viene dado por dos partes grandes, una que es la parte mecanoeléctrica y la otra que es la mecanoquímica. La mecanoeléctrica va a estar unida con las células, principalmente con los canales iónicos de voltajes activados y que son estímulos que pasan a través de la membrana. Por otro lado está la mecanoquímica, que son fuerzas físicas que actúan sobre la membrana y a su vez van a activar receptores y van a activar adhesiones en la membrana y en la matriz extracelular. Entonces, estos dos es decir, procesos o diferencias de la mecanotransducción van a ser una conexión con el citoesqueleto. Entonces, aquí el citoesqueleto es una parte muy fundamental en la mecanotransducción. El citoesqueleto es ese esqueleto, esa estructura que mantiene la célula con su forma. Entonces, este va a ser el actor principal de los procesos celulares mecanotransductivos. Ese citoesqueleto va a ser el sensor de fuerzas físicas y además va a continuar la transmisión a diferentes organelos de la célula hasta llegar al núcleo. Entonces, ese citoesqueleto es el esqueleto o la estructura que tiene la célula por dentro y que está en contacto con todos los organelos desde la membrana hasta el núcleo. Entonces, la deformación de esos citoesqueletos son los que nos van a dar el cambio ya sea eléctrico o químico. Hay diferentes etapas en la mecanotransducción. La primera es la mecanotransmisión, que es cuando llega el estímulo ambiental y activa los mecanosensores. Esos mecanosensores pues van a dar una mecanosensación. Los principales responsables de esa mecanosensación, lo que les digo, es el citoesqueleto. Entre otras encontramos la integrina, la membrana celular, los canales iónicos y las proteínas de adhesión. Después de que estos organelos tomaron esa sensación, pues lo que hacen es que van a dar una mecanorespuesta. Entonces, ¿de qué va a depender esa mecanorespuesta? Obviamente, de la intensidad, de la frecuencia, de la duración y de la magnitud. ¿A qué se les parece esas cuatro en el entrenamiento deportivo? De pronto, profe, al síndrome general de adaptación en la que hay un estímulo, una adaptación, un estímulo, de pronto una fatiga y la posterior adaptación. Bien, y lo de intensidad, frecuencia y duración, ¿eso a qué hace referencia en los ejercicios? Pues esa es la nomenclatura de la carga que se debe tener en cuenta. Correcto. densidad de Entonces, trabajo. bien, entonces, si nosotros tenemos claro esto y lo sabemos dosificar, pues vamos a poder hacer cambios celulares. No solo decir, bueno, vamos a hacer cambios musculares o en el hueso, sino que también podemos hacer cambios moleculares y bioquímicos. Tanto que podemos llegar a regular los genes y a regular expresiones genéticas. Eso es pues, suena como poco imposible, pero lo que se ha mostrado en las investigaciones recientes es que el ejercicio hace cambios genéticos en la expresión genética. Entonces, cuando nosotros estamos entrenando a una persona, no solo estamos entrenando su parte física, sino también su parte genética. Esto lo que hace o por qué se da, principalmente por la remodelación o se va a ver reflejado en esa remodelación del citoesqueleto. Entonces, lo que va a hacer es que después de que hagamos esas adaptaciones continuas, la persona ya se adaptó, está en una fase de mantenimiento, pues progresivamente va a empezar a cambiar también su estructura celular y la estructura del citoesqueleto que le va a dar salud y bienestar a la célula y en general a todos los tejidos del cuerpo. Hay mecanismos para la mecanotransducción, entonces son los cambios inducidos por fuerzas en proteínas, fosforilación,
cambios conformacionales en proteínas, cambios a nivel nuclear. También tenemos el estiramiento de los canales iónicos activados y la interacción de la célula con la matriz extracelular. Vamos a ver cada uno un poco más amplio. Entonces tenemos que hay conjuntos de mecanismos moleculares que son de diversas explicación, por los cuales la mecanotransducción va a generar desde remodelación ósea hasta cambios en el fluido sanguíneo y finalmente puede ser en el paisaje genético de la persona. Entonces tenemos que un cambio en tensión biomecánicos va a producir una transducción especializada en sistemas altamente sensibles y una interacción con elementos específicos del citoesqueleto de la MEC que a su vez van a poder hacer cambios en fuerzas pequeñas en los cilios del túbulo renal. La otra parte grande o el otro cambio grande es la remodelación ósea, que empieza con unas proteínas que se despliegan y cambian de conformación a partir de ese cambio de tensión y van a llevar a cambiar las funciones de la proteína. Entonces van a activar o van a desactivar unos moléculas llamadas ligandos, que son como unas tapas, que son los que van a obstruir los canales de comunicación de las células y pues van a cambiar inmediatamente la actividad enzimática. Van a activar o desactivar proteínas de coadherencia focales y a su vez van a cambiar la accesibilidad a diferentes sitios. Entonces pueda que un sitio que estaba cerrado con el ejercicio o con el estímulo mecánico se abrió y viceversa, una parte que estaba abierta por la cual estaba pasando de pronto iones no queridos en la célula se puede empezar a cerrar gracias a nosotros, gracias al estímulo mecánico. Esto pues se puede ver se puede decir tangible en cómo se hace una remodelación ósea. Lo que les decía, si el hueso funciona y casi todos los tejidos funcionan por demanda. Si usted, como el dicho que dicen todos, lo que no se usa se atrofia. Entonces, si ustedes no solicitan, pues la célula no recibe mensaje y la célula se queda ahí quieta, pereciendo y pues con el tiempo se va a enfermar. Ahora bien, recientemente pues han habido hallazgos de que el núcleo también es un mecanotransductor, un mecanosensor, y que evade todas las otras mecanismos que les mostré y que llegan directamente a la célula. Entonces, solo quiero decirle eso del núcleo, que también puede ser un mecanosensor, aunque no está completamente demostrado actualmente. También el otro proceso que les decía es el estiramiento de los canales iónicos, que esos canales iónicos son los que van a permitir la entrada o la salida de diferentes iones o moléculas. Entonces van a responder a las señales de el estiramiento de las membranas, también a los flujos de cizallamiento. Acuérdense que ese cizallamiento es las fuerzas en dos diferentes direcciones. También va a depender o va a responder a señales de rigidez del sustrato, también a nanopatologías de los sustratos, a la compresión tisular, a la distensión tisular o al estrés osmótico. Entonces, la transducción de fuerzas a través de dos factores principales. Las ataduras que tienen el citoesqueleto, que van a darse una transmisión a través de los filamentos de ese citoesqueleto, digamos, pongámosle un nombre coloquial a esos microfilamentos, que va a ser una correa. Entonces, esa correa está unida a la membrana. Entonces, cada vez que el citoesqueleto hace un cambio en su conformación, pues va a jalar la membrana. Y cada vez que jala la membrana, pueda que cierre o abra algún canal iónico. Otro es la transducción de fuerzas a través de la membrana. Entonces, esta vez la fuerza va a actuar directamente sobre la membrana y va a actuar de la misma forma. Entonces, como esa membrana puede, a partir de un estímulo mecánico, abrir o cerrar diferentes canales iónicos que regularmente están cerrados o abiertos. Ahora bien, los mecanismos de adhesión focal y su papel en la mecanotransducción de los tejidos. Entonces tenemos que esas adhesiones focales son estructuras alargadas localizadas preferentemente en las periferias de las células. Entonces están ya al extremo de las células, casi saliendo. Ya ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que conforma el citoesqueleto? Receptores de membrana más matriz extracelular. Empezaría con una integrina, que es una de las proteínas del citoesqueleto, va a ir con un reclutamiento de las proteínas, las va a unir a ese citoesqueleto
va a hacer adherencias focales, o sea, adherencias en puntos son nuevos, dependiendo de la fuerza que estemos ejerciendo, pues va a decir la célula, oiga, necesitamos allá una unión. Entonces va a hacer esa adhesión focal nueva que no estaba antes, pueda que haga la célula más fuerte o pueda que ayude a abrir otros canales iónicos que se dio cuenta que necesitaba. Entonces, se van a unir tanto la matriz extracelular, la actina y el citoesqueleto en ese proceso. Entonces se ha postulado que la adherencia focal como un organelo de señalización en el proceso de mecanotransducción celular. Entonces, ¿eso qué es un proceso de señalización? Entonces, lo que les decía, decir, oiga, en ese punto hace falta fuerza, en ese punto tenemos que abrir el canal. Entonces, se puede decir, un contacto con esa parte y hace una adherencia focal que la va a utilizar después, ya sea la matriz extracelular o el citoesqueleto para abrir o cerrar canales. Veamos un poco más acerca del citoesqueleto y la mecanotransducción. Entonces, el citoesqueleto es un conjunto de proteínas que forman una red tridimensional de biopolímeros que se combinan para formar tres tipos de filamentos: microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos de actina. Entonces van a estar organizados en tiempo y en espacio dentro del contenido celular. Van a comunicar bioquímicamente, físicamente, las células con su medio extracelular y van a conferir una forma y una polaridad a la célula. Tenemos que el citoesqueleto, la integrina y la matriz extracelular siempre trabajan en conjunto y generan unos segundos mensajeros intracelulares en las uniones de anclaje que van a combinarse con otras proteínas. Entre esas proteínas encontramos estas que están acá. Eso es una célula. Entonces, aquí tenemos cómo empieza con la mecanotransducción, con la matriz extracelular, luego va a pasar a los receptores de esa matriz extracelular, progresivamente va a pasar a una mecanosensación, principalmente por la vinculina. Esa vinculina va a llevar a una mecanoseñalización y la actina lo va a recibir y nuevamente empieza el proceso. Entonces, aquí vemos en la imagen de arriba, vemos la actina, que sería se puede decir, ese sería el citoesqueleto. Fíjense que está unida ahí a la membrana. Entonces, cada vez que hagamos un cambio, esa actina va a jalar o va a estirar la membrana. Eso va a hacer que se abran nuevos canales, como lo ven acá, que se abran nuevos canales para la entrada o la salida de diferentes moléculas o iones que necesite la célula. En general, ya para finalizar, vamos a ver el proceso completamente holístico, de pronto lo más sencillo que pude ponerlo en esta diapositiva. Entonces, la mecanotransducción empieza con un estímulo mecánico que se transmite por la presión de los órganos internos y va a provocar un movimiento fluido dentro de ese sistema. A su vez, va a haber una diferencia de velocidad en la que la presión ejercida va a causar un cambio en la célula y va a recoger los estímulos que tiene esa MEC, que es la MEC, la matriz extracelular. Esa MEC, a través de las integrinas, va a empezar a hacer un movimiento interno en las células y va a distribuir la fuerza de tensión a través del sistema de tensegridad. Acuérdense, todos los tejidos del cuerpo tienen la propiedad de tensegridad. Esta propiedad pues va a ayudar a que ese cambio haga una activación de los receptores de membrana, ya saben, abrir o cerrar canales, a través del citoesqueleto, que va a producir una señal química y unos estímulos mecánicos adicionales, que va a desatar una cascada de señalización intracelular y va a conducir hasta el núcleo, que a su vez va a activar los genes de secreción y de proteínas y va a generar la proliferación de metabolismos celulares y diferenciación, ya sea en una apoptosis o una crecencia, una diferenciación. Entonces podemos, como ven, esa mecanosensación, esa mecanotransducción puede hacer que una célula o se muera porque no está hecha para soportar las fuerzas adecuadas, o por otro lado, pues esa célula que soportó bien la fuerza, que tiene un buen ambiente bioquímico, se prolifere y se puede decir colonice el cuerpo. Dejémoslo hasta acá. Muchas gracias. ¿Tienen algunas preguntas? ¿Han escuchado ese término? Mecanotransducción. No, señor. Entonces, lo importante es que ver cómo un estímulo mecánico puede hacer cambios bioquímicos. Entonces, ahí es donde nosotros convertimos el ejercicio en una medicina.
¿Preguntas sobre esto? Yo sé que es difícil de entender la primera vez, pero si se va leyendo, ¿sí? ¿Preguntas? Bueno, entonces a partir de la clase de hoy les voy a dejar un foro. Son 4 o 5 preguntas muy sencillas. La idea es que las pregunten ahí mismo en la plataforma. No es necesario que se extiendan, no es necesario que suban archivos, sino responderlas ahí. Voy a hacer algunas preguntas muy básicas sobre cada uno de los temas y igual para el sábado, ¿listo? Cualquier duda que tengan, pues yo voy revisando el correo y me escriben ahí por el aula virtual. Mi profe debería dar más plazo para el foro, ¿no? Dime. Debería dar más plazo para lo del foro, ¿no, Vale, profe? si quieren. Por mí no hay problema. Si quieres más plazo, hay plazo. Entonces, cuando vean las preguntas, van a ver que es muy sencillo. O sea, no es nada de investigar, es simplemente ver la diapositiva, van a responder las preguntas a partir de las diapositivas. De todos modos, si quieren, podemos dejarlas hasta el siguiente miércoles. Sí, mejor. Listo, entonces ahorita le pongo la fecha. Listo, profe. Sí, señor. Listo, profe, gracias. Bueno, No hay manera de que su merced nos dé su número de contacto y lo agregamos a un grupo y pues por ahí hacer más preguntas o algo así. bueno, bien. ¿Tiene dónde anotar? Sí, señor. Mi número es 319 Sí, 367 sí, 94 sí. 09. Listo, profe. Yo lo agrego a un grupo y pues por ahí para hacerlo, pues preguntas. Listo, perfecto. No hay lío. Listo, profe, gracias. Bueno, que estén bien. Buena tarde. Gracias.